solamente un libro por unidad familiar. Por unidad familiar lectora, además, porque hay amigos míos que mi primera novela se la regalé y todavía está esperando ahí que se la lea. Bueno, Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de... Bueno, la novela, además de todo eso que ha dicho Lola, es gratis. Esto... No pasa nada, si son gratis. Eso es muy importante también. Lo digo para ahora el reparto y eso. Es una edición novenal que se llama, que yo no sabía lo que era hasta que me han dado el premio, que es que solamente va a bibliotecas, club de lectura y es una cosa pública que no tiene recorrido comercial. Entonces todo regalado y hago un llamamiento a la prudencia y a la hora de requerir un libro y yo qué sé, que sea sostenible y distributivo el reparto, ¿no? Solamente un libro por unidad familiar. Por unidad familiar lectora, además, porque hay amigos míos que mi primera novela se la regalé y todavía está esperando ahí que se la lea. Bueno, la verdad es que las palabras de Lola han sido muy reveladoras para mí mismo, ¿no? Es increíble cómo un lector, y más si es un lector inteligente, es capaz de redescubrir la novela incluso para el autor, ¿no? Es este crítico perfecto del que hablaba Oscar Wilde, que lo que hace al ponerse delante de una obra es otra obra de arte, ¿no? Completamente distinta. Y eso es un poco lo que ha hecho Lola. Decía Chesterton que... ¿Cómo era la cosa? Decía que el autor, el escritor es un asesino y el crítico es el detective, ¿no? Pues en ese sentido, aquí está el crimen que yo he cometido y Lola desde luego ha dado muchas de las pistas para encontrar cómo se cometió ese crimen y tal. Aún así, yo me arrogo el derecho, ya no como autor, sino como lector, de mi propia interpretación, que en algunas cosas coincide mucho con la de Lola, pero en esta amistad que yo he dicho que prácticamente acaba de empezar, pero ya lleva un buen trecho, ella y yo, la última vez que nos vimos llegamos a una conclusión, a una diferencia axiológica entre los dos, ¿no? Y es que Lola vive todo mucho de piel hacia adentro, además lo expresamos en esos términos, ¿te acuerdas? Y yo muy de piel hacia afuera. Entonces, claro, toda su interpretación, de hecho todas las objeciones que tenía a mi libro como a mi vida, eran precisamente que yo no volcaba hacia adentro suficientemente las cosas y yo no terminaba de entenderla porque yo siempre vuelco hacia afuera, ¿no? En ese sentido, su interpretación de la novela, digamos que está presa también de esos axiomas suyos, igual que la mía está presa de los míos. Si os fijáis, ella ha hablado mucho de pasión, de cosas internas. Sí, está todo en la novela, pero mi interpretación, ya no sé si es interna o externa, porque tiene un componente más, y aquí ya peco de oficio, de filosófico, ¿no? De hecho, el protagonista es filósofo, y insisto en que mi interpretación viene como lector, porque yo primero escribo intuitivamente, y luego leyendo la novela llegué a esta interpretación, o sea, fue después, ¿no? Y mi interpretación de la novela, teniendo todo eso que dice Lola que tiene, abunda más en esa parte metafísica de la que ella habla, ¿no? A mí me interesaba mucho, me he dado cuenta después, el ajedrez, porque el ajedrez tiene esa cosa que todos reconocemos como muy pautada, de reglas muy estrictas y muy racionales, pero en el momento que empiezas a estudiar ajedrez y profundizas un poco, te das cuenta de que es una locura, de que el extremo de la razón precisamente toca casi con el extremo de la locura. Y yo me he dado cuenta que creo que lo que quería contar en esta novela es precisamente esa relación subterránea, como de vasos comunicantes, que hay entre la razón y la locura, que siempre están en un equilibrio precario. En ese sentido, los dos protagonistas lo que juegan es precisamente hacer un pulso entre la parte racional de cada uno de ellos y la parte de la locura,
Y el ajedrez en la novela, así como el pequeño dispositivo de literatura fantástica que tiene que descubrir el protagonista y que es el secreto de Bautista, de su alter ego, funciona como una especie de metáfora o de dispositivo para poner en juego toda esta problemática, toda esta relación de vasos comunicantes entre la locura y la razón. No sé si estoy siendo muy abstracto y se me entiende algo o no, pero bueno. También, por ejemplo, ha tocado, en el momento que sale de la piel hacia afuera, toca algunas cosas que a mí me interesan, estando toda en la novela, mucho de la novela. Cuando dice que hay una parte en la que el protagonista se siente estructurado, o se siente rescatado, o se siente condenado en función de, por ejemplo, los horarios, o en función de que la estructura social lo acoja dentro de su mecanismo o no. En el momento en el que el protagonista está en paro y digamos que está libre de lazos sociales y empieza a venir a bares como este y a tomarse caña y a jugar al ajedrez sin rumbo fijo, entra en todas esas derivas metafísicas hacia adentro y en un momento a mitad de la novela que consigue trabajo vuelve a rescatarse. En fin, que hay también esa relación entre el dentro-fuera que podría equipararse al de la locura y la razón, y que en este sentido ya no son los dos protagonistas los que hacen de polo, sino que los que hacen de polo entre la locura y la razón sería la estructura social y la estructura psicológica, ¿no? Y luego me interesa mucho el papel que tiene la ciudad en esta novela y en mi primera novela también, ¿no? Pero incluso en esta novela, que es una novela que es literatura fantástica, de repente la ciudad vuelve a ser una vez más ya no un decorado de fondo, sino un personaje más. Es un personaje más con sus ambientes, con sus matices, con sus sabores, casi con sus líneas de diálogo, que son las descripciones, con sus personajes. Hoy me recordaba la primera crítica que he recibido de la novela de Antonio, que hay un personaje en Murcia muy parecido al personaje del loco, entre comillas, de la novela, pero yo sabía que existía ese personaje y en cierta medida está inspirado en él, pero ha empezado a contarme por Facebook detalles de ese personaje y es alucinante que muchos detalles que yo había inventado en la novela resulta que son reales. O sea, es un personaje que realmente está atronado, que repite citas literarias o alineaciones de fútbol o lo primero que se le pasa por la cabeza, que hizo tablas con Karpov, y el personaje de mi novela hizo tablas con Kasparov. O sea que parece que me lo haya copiado, pero juro que aunque hay cosas inspiradas en ese personaje, mucha de mi invención ha coincidido paradigmáticamente con la realidad, ¿no? Y en ese sentido de cómo la ciudad tiene una presencia en mis novelas, yo creo que de alguna manera es donde yo me refugio para sentirme justificado como escritor, ¿no? Porque todos hemos tenido, los que escribimos, la sensación cuando lees una gran novela, además una gran novela que está tratando problemas que a ti te interesan, todos hemos tenido la sensación de decir, ¡guau! O sea, ¿para qué voy a seguir yo escribiendo si esto ya está escrito de una manera 100.000 veces mejor que yo lo voy a escribir? Y hay otro montón de decenas de novelas que nunca voy a tener tiempo para leer, pero que seguramente están mejor escritas, que ya está todo escrito, ya está todo mucho mejor escrito de lo que lo voy a escribir. Y ese es el tipo de pensamientos que te atormentan mucho cuando entras en crisis creativa. Y una vez encontré una frase de Vázquez Montalbán que me rescata un poco de esa condena, ¿no? A no escribir. Y Vázquez Montalbán decía que toda ciudad y casi que todo barrio tiene derecho, casi que tiene el deber de tener su propio cronista. Y por eso yo creo que la ciudad, y concretamente el centro de Murcia, y una ciudad muy determinada, forma una parte tan importante de mis novelas. Porque yo me he arrogado el derecho de convertirme en el cronista de una Murcia determinada, que es mi Murcia, y que creo que es la Murcia de muchos murcianos, pero creo que además es la Murcia de mucha gente que no es de Murcia. Una crítica que se le ha hecho mucho a mi primera novela es que, precisamente por todo esto que estoy diciendo, es muy localista. Pero curiosamente esa crítica solamente me la ha hecho gente de Murcia, porque al identificar, es como lo que contaba antes de Ítaca, ¿no? Al identificar los lugares y algunos de los personajes que aparecen en la novela, el imaginario literario queda reducido a la realidad. Y entonces los murcianos creen que estoy hablando de cosas muy concretas y la gente que no es de Murcia, que no tiene ese amarre, esa polarización con la realidad, es capaz de dejar que su imaginación vuele más lejos y es capaz de hacer una interpretación más rica de eso. En ese sentido, cuando hablo de Murcia, hablo de algo muy íntimo, pero intento desarrollarlo también de una manera muy universal, creo. No sé si lo consigo. Y en todo caso, los que seáis de Murcia no estáis en condiciones de juzgar si lo consigo o no, solamente la gente de fuera.
La verdad es que Lola ha destripado una parte casi fundamental del final de la novela, pero no. Cuando dice que el protagonista al final se salva, y ella misma ha corregido leyendo el fragmento de, fíjate, ahí sí que lo hemos entendido la novela totalmente de forma igual. Porque el protagonista, digamos que acaba en ese pulso que se establece entre la razón y la locura, el protagonista acaba refugiándose de alguna manera en la cordura, en la normalidad, vuelve la estructura social a atraerlo y a tirar de él para convertirlo en una persona normal. En ese sentido, la última frase que no voy a decir del libro, a mí me gusta mucho, aunque la haya escrito yo, perdón por la falta de humildad. Entonces, yo no tengo tan claro que al final se salve. No tengo tan claro que al final se salve. Eso ya también es algo que corresponde a cada lector interpretarlo o no interpretarlo. Y bueno, nada más, al final me voy a enrollar yo. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Te puedo preguntar una? Bueno, ¿habéis leído alguno de la novela? Sí, porque sí. Lo digo porque por establecer así algún diálogo, si lo habéis leído. Bueno, yo lo que quiero decir aquí es, a mí me ha parecido, y esto es una crítica, voy a hacer una crítica. Yo creo que hay en la novela algo juvenil, ¿no? Y que tiene que ver con lo escindido, ¿no? Con lo binario. Es una novela binaria y tú al hablar eres binario, el adentro y el afuera, la pasión y la razón, el instinto y la lógica, ¿no? ¿No te parece? Eres muy occidental en eso. Entonces, no, es lo que quiero preguntarle. ¿Es que tú crees que no se pueden integrar las cosas? ¿Tú crees que no se puede integrar la razón con la emoción, la pasión con el trabajo? Por ejemplo, el trabajo está súper denostado para el protagonista de la novela, porque no recoge la vida, ¿no? Ya está. Es que siempre nos estamos peleando, siempre nos estamos peleando, ¿verdad? Sí. Ahí sí. No sé si binario, desde luego soy muy occidental, eso sí que es verdad. He estudiado filosofía y toda la tradición de la historia de la filosofía occidental, y mira, me he ido 2 años al sudeste asiático a ver si se me cura un poco, pero no ha habido manera. He vuelto todavía más occidental porque allí seguía leyendo los mismos libros occidentales, a Hegel y a Kant y estas cosas que, o sea, nunca he leído el Tao, ni me va el rollo Zen ni nada de eso. La pregunta que me hace es uno de los grandes dilemas. Sí, podemos opinar. Es uno de los grandes dilemas precisamente de la filosofía, si existe realmente el adentro y el afuera, o son ficciones que construimos de forma artificial para manejarnos en la vida. Creo que es una falsa disyuntiva, una falsa dicotomía. Si es una ficción que no hemos creado para manejarnos en la vida, funciona como si fuera una realidad. Y desde luego todos entendemos lo que queremos decir cuando decimos adentro, cuando decimos afuera, cuando decimos que una persona es más social que íntima, cuando decimos que una persona es más tímida que extrovertida. Y yo, por ejemplo, que a nivel de carácter soy una persona o puedo parecer una persona muy extrovertida, no sé si eso se refleja exactamente en mis novelas. No creo que mis novelas sean especialmente, no lo sé, a lo mejor aquí ya tendrían que opinar los lectores, especialmente extrovertidas o no. De donde sí parten es de una preocupación, digamos que se pone más el foco en el exterior. O sea, a mí me interesa muchísimo más plantear los problemas desde el punto de vista social y de la estructura social, incluso aunque sea una cuestión tan íntima y tan, digamos, interna como la relación entre la realidad y la locura, me interesa más plantearlo desde el punto de vista social que desde el punto de vista individual, porque el punto de vista individual me parece escindido, ¿no? Me parece como una hipostatización de algo, de un problema más grande, ¿no? Es como si el individuo fuera una pieza y a mí lo que me interesa es contar el puzzle entero. Y si solamente me digo a contar la pieza, siempre tengo la sensación de que me he quedado sin lo más fundamental. Entonces, en ese sentido paradigmática la historia de esta novela, porque nació como un cuento que yo escribí y que tenía 30 páginas o algo así, y que solamente contaba, digamos, la parte más interior y más de literatura fantástica, pero siempre me pareció que le faltaba trasfondo. Y es a lo largo de los años y del tiempo que he conseguido darle ese trasfondo, ese afuera, digamos, que es un personaje más de la novela. No sé si he contestado a tu pregunta. No sé lo que te iba a preguntar. Es que seguimos, ¿os dais cuenta que sigue insistiendo en la división? ¿No te das cuenta tú, Frank?
Antonio, tú lo has leído. Es que dice, trato lo social, pero es que un escritor, si fuera un mal escritor, trataría solo lo social, Frankie. Pero como eres un buen escritor, lo trata a través de personajes que están vivos y que lo que nos importa de ellos no es el capitalismo que les ha arrojado al paro, por supuesto que no. Eso nos importa cuando estamos luchando por otras cosas. Pero como lectores nos importa su vida interior, nos importa qué ha pasado en ellos. Y además es muy contradictorio, por ejemplo, en un momento dice ¿te lo leo? Describo del tópico de la infancia y su carácter fundador. Eso es un torpedo a mí. Directo, que soy psicoanalista. Describe el tópico de la infancia, pero luego Bautista, cuando tiene que explicar su pasión, ¿a qué recurre? A su abuelo. Bueno, esto se parece cada vez más a una canción de Pimpinela, ¿no? Estamos aquí el hombre y la mujer peleando. No, pues son hermanos. Bueno, o sea, yo creo que las posiciones ya están claras. Sí que tengo que decir que eso de descreo de la infancia no iba dirigido a ti porque lo escribí cuando todavía no te conocía, lo prometo. Y obviamente que mis novelas y las novelas que tienen el foco puesto en lo social no son una suerte de libros de sociología retóricos o traducidos a un lenguaje literario, no, hay personajes que interactúan entre sí. En ese sentido, y abundando en la idea de que la literatura no sea una forma de ocio o una forma de entretenimiento, a mí me interesa el tipo de literatura y de arte en general que tiene algún tipo de compromiso con la realidad. El compromiso no quiere decir que sea un panfleto o que sea de temática política, quiere decir que explore de la forma en la que solamente la literatura puede hacerlo algún tipo de problema. Por eso yo, aunque cuando esté escribiendo no me doy cuenta, porque el escritor, el artista funciona de una forma más intuitiva, de qué tipo de problema estoy explorando, cuando me convierto en lector de mí mismo, igual que cuando me convierto en lector de los demás, lo que intento es ver cuál ha sido el tipo de problema que he tratado. Y en ese sentido me interesa el tipo de literatura que es una forma de exploración. Porque hay una forma, o sea, lo que decía Adorno de que la única moral del arte es el conocimiento, ¿no? Pues ese es el tipo de arte o el tipo de literatura con el que yo me identifico. El tipo de literatura que se hace no para pasar el rato ni para entretenerte, ni siquiera para exorcizar mis demonios personales, que sería algo a lo mejor más propio de la literatura como la entiendes tú, sino una forma de conocimiento, una forma de exploración de determinados temas, una forma que solamente puede tratar el arte, que solamente puede tratar la literatura y que ningún libro de sociología ni ningún tratado científico puede hacer en la forma en la que hemos descubierto algunos tipos de conocimiento cuando leemos un poema o cuando leemos una novela. Mi paraíso mental. KBC. Miles de historias que pasan por mi mente. Día tras día, noche tras noche, sin descanso. Dentelladas, recuérdalo. Salgo del trabajo escuchando un tema de Borja. Llego al hogar, me paro a dialogar con una hoja. Y enojado lanzo piedras, alejado de mi sombra. No son horas, así que enciendo un cigarro y me relajo. Escribo por ti.